¿Orando? Bueno, entonces vamos a orar. Oremos, hermanitos. Padre Santo, te damos gracias por este momento maravilloso que podemos estar juntos de nuevo, que podemos estudiar tu palabra. Te damos gracias por tu palabra maravillosa, eterna, Señor, y la cual nos nutre y nos pone a pensar en cosas más importantes, Señor, eh, las cosas tuyas, Padre. Padre, te pedimos por las personas que no han llegado, los que van por venir, Padre, que tú les pongas en su corazón, Señor, que nos acompañen y les des la habilidad, Señor, de conectarse. Igual, Padre, todos los hermanitos que estén enfermos, que estén necesitados, Señor, te pedimos que tú estés con ellos. Y bueno, Señor, te pedimos que estés con nosotros esta noche, que nos abras nuestras mentes, nuestros corazones, Padre, para que esta palabra dé bastante fruto en nosotros. Y te damos gracias por otro día más de vida que podamos servirte y te damos gracias por la salvación que tenemos tan grande en tu Hijo, Jesucristo. Y te pedimos todas esas cosas en su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar. Voy a hacer la presentación aquí. Listo, ¿ya ven todos la presentación? Ya salió. Sí, Listo. Entonces empecemos. Como siempre empezamos con el repaso de la clase pasada. Entonces, ¿se acuerdan que el capítulo pasado era... Un momento. ¿Se acuerdan que el capítulo pasado tenía una parte que era una pausa, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda qué pasaba en esa pausa? Sí, alguien, no, nadie. Eh, el capítulo que vimos la vez pasada, el principio de ese capítulo es una pausa entre el sexto y el séptimo sello, ¿cierto? Habíamos hablado de que estaba dividido en dos secciones, una sección que era en la tierra y otra sección que era en el cielo. Los primeros versículos del 1 al 8 es cuando Juan tiene la visión de los 144.000 sellados en la tierra. Y los versículos 9 y 17 es la parte que es de la gran multitud incontable en el cielo. Entonces espero que más o menos con eso se acuerden de lo que se había visto la vez pasada. Aquí les pongo los dibujitos, el dibujito para que se acuerden de lo que sigue, a ver si se acuerdan qué quiere decir eso o qué les recuerda estas imágenes. No, tampoco. Cuatro querubines. Eran los cuatro ángeles que los mandaron a parar los cuatro vientos, ¿se acuerdan? Ah, sí. Y que los cuatro vientos representan, pues, hay quienes dicen que son los mismos caballos o como esa destrucción que está enviando Dios. Entonces es como, por eso es una pausa en ese momento. Después, ¿alguien se acuerda de más o menos los 144.000 sellados, las interpretaciones que había sobre eso? La una era de los judíos, que eran de los judíos. Los judíos eran los 144. Ajá. algo que ver con las 12 tribus y que de cada tribu no había un número, pues Sí. Entonces, los futuristas interpretan que los 144.000 sellados son un número literal y que eran sellados 12.000 judíos de cada tribu que se convirtieron en cristianos durante ese tiempo de la gran tribulación, ¿cierto? Y hay otros que interpretan los 144.000 no como un número exacto, sino como un símbolo de todos los electos judíos y cristianos. O sea, hay unos dicen son solo judíos todos los electos, sin ser un número exacto. Otros que dicen son todos los judíos, todos los cristianos elegidos, ¿cierto? La gran Hermano, multitud. Puede ser literal eso, ¿no? ¿Alguien se acuerda hermano, de esto? ¿Sí? sí, mire, quizás pues el versículo 3
nos dé algo o sea, como una idea, porque el mensaje de los ángeles: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro A los Dios. siervos. Entonces, aquí podemos decir que hay los siervos de nuestro Dios, podríamos decir que son sinónimos con los 144,000. Exacto, entonces uno podría decir que esa es la interpretación en que dice que son todos los que son elegidos, judíos y cristianos, todos juntos. Sí. Exacto. Entonces ahora en la gran multitud, habíamos dicho que esa gran multitud que está a salvo con Dios es la respuesta a lo que habíamos visto en el quinto sello, que era cuando los santos le decían hasta cuándo van a derramar la sangre tus santos y todo eso, ¿cierto? Y también habíamos hablado que hay gente que ve que los 144,000, la gran multitud, son como dos formas de hablar del mismo grupo, ¿cierto? No como dos separados, sino como el mismo grupo. Y hay otros que dicen que son grupos diferentes, donde el primer grupo representa a los elegidos del pueblo judío y el segundo representa a todos los que se salvaron de todas las naciones, todos los gentiles, digamos, ¿cierto? Y hay algunos otros más que piensan que los 144,000 eran como los que evangelizaron durante los años de la tribulación, ¿cierto? Y fueron sellados por Dios para protegerlos mientras convertían personas. Eso lo piensan algunas personas y bueno. Y como también habíamos dicho, o acaba de decir el hermano José, también puede representar la totalidad de todos los que se han convertido entre toda la historia, desde que Jesús estuvo en la tierra hasta su regreso, o sea, todos los siervos de Dios juntos, sin importar en qué momento de la historia hayan vivido. Entonces ahí les vuelvo y les pongo los dibujitos que representan pues la gran multitud. Los ramos, se acuerda que representaban porque es una celebración, están todos felices, están celebrando con Dios mismo, ¿cierto? Entonces ya con eso que ya como que nos pusimos otra vez en situación y ya vamos en donde íbamos antes, entonces vamos a continuar leyendo el capítulo 8. Capítulo 8 dice así, Apocalipsis 8. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Un momento, perdón. Y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario. Espera, que es que alguien tiene el micrófono abierto y se lo... Eso. Perdón, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego el altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiente en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaba en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó al cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Entonces, este séptimo sello... En ¿sí? la presentación solo veo negro, Pipo. Yo no sé si usted está presentando algo o si soy Sí. yo, pero yo no
Espérenlo, quito y ¿Alguien más tiene Sí problema se ve, viéndolo? yo lo estoy viendo, no sé por qué. Ah, lo voy a quitar y lo voy a volver a poner. Bueno, ¿qué tal ahora? Ahí sí lo veo. Ok, Gracias. listo. Entonces estamos hablando que primero se habla de este séptimo sello, ¿cierto? El séptimo sello, como hemos visto, ¿se acuerdan cuando vimos la tablita esa que ahorita la vamos a ver? En algunas interpretaciones se dice que el séptimo sello contiene las 7 trompetas. Em, Cuando se abre el séptimo sello hay un silencio en el cielo por media hora, ¿cierto? Eso es otra cosa que ahorita más adelante vamos a ver qué significa esa media hora. Y aquí entonces les tengo algunas imágenes de la gente imaginándose ese momento cuando se toca pues se abre el séptimo sello y se preparan los ángeles con las trompetas, ¿cierto? Estos son gente que ha imaginado eso y también aquí si ustedes ven tienen el incensario del que se habla ahí, es este que está aquí. Y eso también lo vamos a ver ahorita, pero pues solo quería como siempre, como el Apocalipsis es un libro muy visual, pues por eso me gusta poner esas imágenes. Entonces, esto es algo que ya hemos visto que vienen primero o en una de las interpretaciones, pero pues voy a solo a mostrarles esta porque ya las otras las habíamos visto, pero viene así en el orden como los 6 primeros sellos, después el séptimo sello se abre y comienzan las trompetas y piensan que cada trompeta es acompañada al mismo tiempo de una de las copas. Así, tran, ¿cierto? Pero también hemos visto que se podía, hay personas que lo ven que son todo, que lo interpretan que ocurren todas al mismo tiempo, o que dentro de la séptima trompeta están las 7 copas, que eso lo vamos a ver después, pero esto es para que se acordaran como de esa estructura en la que están organizado esto de los sellos, las trompetas, las copas. Entonces, las oraciones de los santos. ¿Se acuerdan que en el capítulo 6 veíamos que los santos estaban pidiendo juicio para los que habían derramado, o sea, para los que habían martirizado a los cristianos, ¿cierto? Y aquí vemos a un ángel que está ofreciendo el incienso y está actuando como mediador entre Dios y los hombres. Estas oraciones de esos justos son respondidas en forma, en ese juicio que viene para la tierra, ¿cierto? En ese juicio que vamos a ver que viene por esas trompetas. Y el ángel, él toma después fuego del altar y lo envía sobre la tierra, ¿cierto? Entonces, vamos a ver algunas notas sobre estas cosas. El silencio que se hizo por media hora, en el 8.1 se dice se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ese es un silencio que quiere decir que algo muy grande va a ocurrir. Es como cuando en las películas hacen una pausa así como dramática, que todo el mundo se queda quieto como esperando que algo va a pasar. Entonces, esto es un silencio así, pero dura media hora y dura media hora en ese cielo que habíamos visto antes, que estaba toda esa multitud incontable cantando y adorando al Señor. Eso tiene que haber mucho ruido, digamos, o esa adoración tiene que estar haciendo mucho ruido. Y en ese momento ocurre un silencio por media hora, o sea, lo vuelve algo ocurre algo como muy solemne, muy importante va a ocurrir en ese momento. Eso es lo que quiere decir que se haga ese silencio. Entonces es una pausa dramática antes que empiecen las plagas, ¿cierto? Que básicamente vienen acompañadas, cada trompeta viene acompañada de unas plagas, o como hemos visto, las trompetas indican como un toque de guerra para dar una orden, pues cada trompeta está dando la orden de que empiece una de esas plagas. Entonces dice que se les dieron 7 trompetas a esos ángeles, ¿cierto? Como estamos diciendo, esas trompetas eran como en los tiempos de guerra se usaban para dar señales, que entrara la caballería o que retrocedieran lo que fuera. Pues aquí también cada trompeta está dando una señal para que algo ocurra, es una orden de Dios para que algo ocurra en ese momento. Después habla de que hay un incensario de oro, ¿cierto? Y se les dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Entonces, el incensario era algo que se usaba en el rito judío,
y ellos cogían carbón del altar, que era el altar ese que estaba ahí al frente del templo, ¿cierto? Y ese carbón lo tomaban de ahí y quemaban incienso, y el incienso pues botaba el humo. Y como sabemos de cosas que hemos leído antes, eso representa las oraciones de los santos que suben a Dios, ¿cierto? Ese incienso siendo quemado. En Éxodo 27:3 habla de esa parte del rito judío que dice: harás también sus calderos para recoger la ceniza, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Ahí está hablando de ese incensario. Y en Primera de Reyes 7:50 dice: asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios de oro purísimo, también de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro del lugar santísimo y de las puertas del templo. Entonces en ambos casos están hablando de eso que se usaba. Obviamente en el primero, en Éxodo, están hablando pues del tabernáculo, y en el otro están hablando ya del templo, ¿cierto? Pero están hablando de los mismos utensilios, aunque en este son de bronce y en el otro ya son de oro. Entonces aquí hay unas fotos de unos incensarios antiguos. No sé si son lo suficientemente antiguos para que, no creo que correspondan pues al Antiguo Testamento, pero sí son incensarios que eran muy similares a lo que ellos hubieran usado. Era básicamente un tazón de metal con huecos para poder poner carbón y que el carbón no quemara al que lo está llevando, y puedan poner el incienso ahí y lo puedan quemar ahí el incienso. Entonces, lo de las oraciones de los santos, ¿cierto? Esa frase en griego también se puede traducir como que el incienso está constituido por las oraciones de los santos. Entonces es la misma interpretación que habíamos visto en otras partes antes, en el Apocalipsis mismo, donde decía que el humo representa las oraciones de los santos. Después en el 8:4 dice: y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Entonces ahí es representando ese ángel, ¿cierto? Ese ángel, algunos interpretan que el ángel es Jesús mismo, porque él es el mediador entre Dios y los hombres. Como dice en 1 Timoteo 2:5 y 6, dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esa es una de las interpretaciones, que ese ángel es Jesús mismo intercediendo, llevando esas oraciones, ¿cierto? Otra interpretación es que ese ángel es un ángel normal, ¿cierto? Pero su trabajo es simplemente llevar las oraciones, pero no las hace aceptables. Entonces simplemente es un mensajero, pero no está intercediendo de ninguna manera. Y como ustedes ven en el versículo, no dice que está intercediendo, aunque sí dice que la mano del ángel subió a la presencia de Dios. Entonces pues es por eso esas dos interpretaciones. Yo personalmente pensaría que tiende a ser más la primera, ¿no? Porque como que eso de llevar a Dios las oraciones de los santos tiene un significado importante, y sería lógico que representara a Jesús. En el 8:5 dice que hubo truenos y voces y relámpagos, ¿cierto? Esto ya lo hemos dicho, pero pues lo seguimos recordando. Cada vez que hay un trueno en Apocalipsis, siempre representa que Dios está interviniendo en el mundo, que Él ha hecho un mandato, y eso está ocurriendo en la tierra porque Dios mismo ordenó que eso ocurriera, y entonces en ese momento siempre hay truenos. Entonces aquí les tengo algunas imágenes para que nos imaginemos lo que está pasando ahí. Cuando suena la primera trompeta es cuando dice que hay granizo y sangre y fuego, ¿cierto? Y el siguiente paso después de que eso ocurre es que se incendia. Dice que se queman un tercio de la vegetación de la tierra, de los árboles de la tierra, ¿cierto? Entonces sería algo como así, los árboles quemándose. Y después de la segunda trompeta viene otra cosa que dice que es como una montaña, o sea, yo busqué esto, que es un dibujo, un meteorito, pues una montaña es como un meteorito, ¿cierto? Y está en fuego cuando está entrando. Y dice que ese meteorito entra y pega en el mar, o bueno, no, la gran montaña pega en el mar, ¿cierto? Y después dice que el mar, después de que entra esa montaña, se vuelve todo rojo, como sangre.
Em, y después dice que un tercio de los animales del mar mueren, ¿cierto? Y también dice que destruye un tercio de las embarcaciones de los hombres. Y después en la tercera trompeta ya dice que hay otra estrella, ya no lo describe como una montaña completa, sino simplemente como una estrella que cae. Y esa estrella lo que hace es que vuelve amarga las aguas. Eso es como un agua amarga, ¿cierto? Y después de eso, lo que ocurre en la cuarta trompeta es que se oscurece el sol y las estrellas y dice que se esconde la... Estas fotos son fotos de cuando hay mucho polvo, cómo se oscurece el cielo, ¿cierto? Ujú. Y finalmente hay una parte que le llaman los tres ayes, que es que el ángel dice que vienen tres trompetas más y cada trompeta es un ay porque está diciendo lo que viene es más fuerte todavía. Entonces veamos algunas interpretaciones sobre esas cosas. A las trompetas parecen ser una representación más completa de los cuatro vientos que vimos en los pasajes anteriores, ¿cierto? Y de lo que también se menciona como la ira del Cordero. Y en la pausa pues se está deteniendo que eso todavía no ocurra mientras se sellan los sirvientes de Dios, y en ese momento cuando ya suenan pues se desatan esas cosas. Como vimos ahorita, un tercio de la vegetación se quema, un tercio del mar no puede soportar vida, un tercio del agua potable se vuelve venenosa y el sol, la luna, las estrellas se oscurecen, ¿cierto? Y también dice que el día se hace más corto y de noche también se reduce la cantidad de luz que llega a la Tierra. Entonces en el 8.7 dice granizo y fuego. Bueno, antes de seguir con estas cosas les voy a decir una cosa que es interpretación mía. Puedo estar perfectamente equivocado, pero si uno mira esa secuencia, y voy a volver a poner los dibujos, es realmente como si fuera una cosa como unos meteoritos, ¿cierto? Que viene primero como un meteorito grande que se ha roto y entonces primero entran como todos los pedazos pequeños de meteorito y entran y se incendian con la atmósfera y entonces queman la vegetación porque vienen incendiados y como son tantos pues queman por todos lados, ¿cierto? Y después viene ya el grande y cuando se estrella en el mar, quién sabe de qué está hecho, pues llena el mar de lo que está hecho y por eso se vuelve sangre. Obviamente vuelvo y digo, esto es algo que yo digo, no, lo pueden, tómenlo con un grano de sal bien grande. Pues los Y meteoritos son de hierro, ¿no? sí, exacto, entonces Me lo, el hierro me lo volvería tomo con una cucharada de sal. exacto, con una cucharada de sal. Y eso mismo que cayó en el mar, pues mata a los pescados, sí o no, destruye naves porque hay un tsunami y todo eso. Y la siguiente estrella, pues quién sabe qué material está hecho que cuando cae envenena el agua. Es algo que es venenoso para las personas. Y claro que cuando cae un meteorito levanta un montón de polvo y levanta tanto polvo que tapa el cielo. Entonces, vuelvo y les digo, eso es un... exacto, es demasiado lógico, como dice Pilar. Pero pues cuando yo me puse a ver las fotos y eso me pareció que eso es como algo que uno podría ver en eso. Puede ser que esté muy equivocado. Entonces, pero ahora sí volviendo a las notas, en el 8.7 dice granizo y fuego mezclados con sangre, ¿cierto? Eh, Dios batalla contra los hijos de su pueblo en un pasaje en Ezequiel sobre la batalla contra Gog y Magog. En Ezequiel 38:22 dice, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Entonces, lo que uno sí puede interpretar de esto es que eso quiere decir todo esto que vimos antes de que caen esas piedras de sangre y de fuego y eso. Es que básicamente Dios está batallando en nombre de su pueblo, ¿cierto? Eso es lo que uno puede ver con esa imagen. Esa imagen lo que le da la idea a la gente original que veía esa imagen era Dios está batallando en nombre de ustedes. Ustedes no tienen que pelear porque Dios es el que va a pelear esa batalla, ¿cierto? Y sobre esto de Ezequiel 38:22 de la batalla contra Gog y Magog pues se especula mucho, ¿cierto? Porque en Ezequiel 38 hay gente que ve eso como que puede tener un significado profético, porque Gog era aparentemente un rey, ¿cierto?
pero, pero ese Gog histórico lo tratan de identificar con un rey Giges que había en Lidia en el año 660 antes de Cristo, pero pues como que no cuadra mucho, ¿cierto? Y, y también Ma quiere decir como el sitio de, o sea que Magog puede decir, puede querer decir el sitio de Gog o la tierra de Gog, y entonces Gog representaría como algún pueblo, ¿cierto? Em, entonces eso tiene muchas más cosas. Yo podría extenderme, pero no creo que tengamos mucho tiempo. Eso es como para otro estudio cortico. Pero si quieren lo pueden mirar por otro lado. Pero esto también se refiere a otra parte de la Biblia donde Dios interviene, y es también una parte que como que Dios está interviniendo para pelear por su pueblo, ¿cierto? Y entonces en Ezequiel 38, que es lo que yo les voy a mostrar, ya se hablaba de esa intervención de Dios. De pronto era una cosa que se profetizó para que ocurriera en ese momento, pero que también es una profecía general. Después hablamos de granizo y fuego mezclados con sangre, ¿cierto? Vamos a ver que en estas trompetas, y esta es la forma que yo creo que es la mejor forma de interpretar todo esto, es que estas trompetas están como muy ligadas a las plagas de Egipto, se parecen en cierta forma. Si ustedes ven en Éxodo 9, 13 al 25, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque yo ahora extenderé mi mano para irte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Todavía te ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió toda la tierra de Egipto, todo lo que está en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Entonces si vemos esa parte del granizo, sí, esa imagen le puede recordar a uno esto, ¿cierto? Entonces también habla de la tercera parte, de la primera, en el 8.7 habla de la tercera parte de los árboles que se quemó. Esa fracción de un tercio, como hemos hablado también de que los números quieren decir algo, esa fracción de un tercio indica que ese castigo es parcial, o sea, básicamente que no va a destruir todo, o que no está todavía completo toda la destrucción que se va a hacer, ¿cierto? Que falta más destrucción. Y la misma fracción de un tercio ocurre en todas las plagas que hay en los siguientes versículos 8 al 9, 10 al 11 y en el 12, ¿cierto? Después vemos que el mar se convirtió en sangre. Y de nuevo esto nos lleva a las plagas de Egipto. El mar convertido en sangre nos lleva a Éxodo 7:21, 7:20 al 21, que dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que hay en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que hay en el río se convirtieron en sangre. Entonces en Egipto el agua del río se convirtió en sangre. Aquí nosotros estamos viendo que un tercio del mar o una gran cantidad del mar se convierte en sangre, pero nos recuerda, o sea, como les digo, esto de verlo con las plagas de Egipto es lo que le da a uno la interpretación de qué quiere decir todo esto de las trompetas. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Entonces aquí vemos lo mismo, ¿cierto? Mueren los peces,
el agua se vuelve venenosa. Es la misma imagen de las plagas de Egipto que se representa aquí en estas trompetas. 8:10 y cayó del cielo una gran estrella. Las caídas de las estrellas es uno de los signos antes del regreso de Jesucristo. En Marcos 13, de 25 al 26 dice esto, dice, y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces, estas matas que ustedes ven aquí, ese es el ajenjo. Esta mata que está aquí es el ajenjo. El ajenjo es una planta que tiene un sabor muy muy amargo, ¿cierto? Y antes se utilizaba, le extraían el aceite de ese ajenjo y eso básicamente se volvía en un insecticida. Podían matar a las polillas de la ropa o lo usaban también como alrededor de los sembrados y eso como insecticida. Es básicamente venenoso. Entonces, eso, que la estrella esa que cayó se llame ajenjo, lo que está diciendo es que es una calamidad por un lado que es amargo, es algo muy amargo que va a pasar y que es un tiempo de muerte, ¿cierto? Porque el ajenjo, como habíamos dicho, es un insecticida, es algo para traer la muerte, para envenenar. En Proverbios 5, 3 al 4 dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Entonces en Jeremías 9:15 también se habla del ajenjo, dice, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que a este pueblo yo le daré de comer ajenjo y les daré de beber aguas de hiel. O sea, ahí les está diciendo, van a tener que pasar un tiempo duro, un tiempo amargo. Entonces, que esa estrella se llame así también es eso, es una señal de que es un tiempo duro, es un tiempo muy amargo. Y Lamentaciones 3:19 dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. O sea, está diciendo lo mismo. El ajenjo y la hiel representan un tiempo de aflicción y de abatimiento. Entonces esa estrella por eso se llama así. Y en este pasaje la estrella esta que se llama ajenjo convierte las aguas dulces en amargas. En el Antiguo Testamento hay algo que es lo contrario, que ocurre en Mará, que es cuando el agua amarga se convierte en agua potable, ¿sí? En Éxodo 15:25 dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Entonces en 8:12 dice, fue herida la tercera parte del sol. Entonces en la novena plaga de Egipto el sol se oscurece por 3 días también. Entonces de nuevo volvemos al paralelo con las plagas de Egipto, ¿cierto? Éxodo 10 del 21 al 23 es cuando relata eso. Dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces aquí ya vamos a donde dice los ay, ¿cierto? Ay de los que moran en la tierra. Como hemos dicho, cada uno de esos ay dice ay por la primera trompeta, ay por la segunda, por la tercera, o sea, más bien las que faltan, ¿cierto? Las 5, las 6 y las 7. Y muestra ese ay de ese ángel, lo que está diciendo es, estas cosas son terribles, pero las 3 que vienen son aún peores, el sufrimiento que se viene para esos hombres. En Éxodo 10, 21 al 23 dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas en la tierra de Egipto, tanto que cualquiera de las... Ah, perdón, este lo puse ahí yo mal, porque ese era el del anterior. 8:13 de los que moran en la tierra. Entonces, hay quienes dicen que esas trompetas y todas esas plagas que vienen son solo para los que no son seguidores de Dios, ¿cierto? Son para los que no quieren servir a Dios, para los que están en contra de Dios. Eso lo dicen también comparando con las plagas de Éxodo, porque las plagas de Éxodo dice, pero contra los hijos de Israel
desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y esto también nos conecta un poco a lo que habíamos hablado al principio de los que son sellados, ¿cierto? Básicamente Dios él protege a su pueblo. Estas plagas, el que lee esto y sabe de las plagas de Egipto, sabe que a su pueblo no lo van a tocar esas plagas. Esto es como una guerra, como un juicio de Dios contra los que no quieren seguirlo, y eso lo podemos ver más adelante cuando lleguemos al capítulo 9. Éxodo 9:26 también nos muestra esto. Dice: solamente en la tierra de Gosen, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces en donde estaba el pueblo de Dios, ellos tampoco fueron heridos. Y basado en esto también, por eso se piensa que las trompetas no van a afectar al pueblo de Dios. Y por eso también antes los sellaron, ¿cierto? Para protegerlos. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Las trompetas que leímos están relacionadas con las plagas de Egipto, ¿cierto? Entonces, así como las plagas de Egipto estaban hechas para liberar al pueblo de Dios de esa esclavitud que tenían en Egipto, ¿cierto? Estas nuevas plagas del final son buenas noticias para los cristianos. Lo que dicen es que viene la justicia de Dios. Es una plaga pero no es para que nosotros estemos ahí sufriendo, sino es por eso que pedían antes los santos: ¿cuándo Dios va a hacer justicia sobre estos que nos han matado? Pues esas plagas traen esa justicia de Dios, ¿cierto? Y también es el momento en que Dios está diciendo: ya los voy a liberar de este mundo. Ustedes ya no van a tener que lidiar más con las cosas de este mundo, ya no van a tener que sufrir más en este mundo, porque ya, así como al pueblo de Egipto lo sacaron de allá de la esclavitud, también está diciendo al lector, al que está leyendo Apocalipsis, le está diciendo: Dios lo va a sacar a usted de este mundo, lo va a liberar de este mundo para que usted esté con Dios bien, ¿cierto? Entonces estos pasajes uno los puede interpretar que son como el éxodo final del pueblo de Dios. El éxodo inicial era salir de Egipto, y Egipto siempre representa como el pecado, como el mundo, como esas cosas. Y este es como otro éxodo. Este ya es el éxodo final, cuando nosotros salimos del mundo a estar en la parte espiritual con Dios, allá en el cielo. Y entonces por eso es que estas plagas se parecen a las de Egipto y van a seguir pareciéndose a las de Egipto. Aquí ya pasaremos al capítulo 9. No sé si antes de pasar al capítulo 9 igual nos ha rendido, si tienen algún comentario, si quieren hacer alguna pregunta. O se durmieron todos y estoy yo aquí hablando No hay solo. preguntas. Despiertos y sin preguntas. Si quieren, entonces empezamos con el capítulo 9, hacemos un ¿Cuáles fueron poquito. las conclusiones de Sí, claro, Sí, faltan 10 minutos. listo. Me rindió bastante, ¿no? Estaban todos como muy calmaditos, no hubo preguntas ni nada. Está muy interesante, está buenísimo. Bueno, entonces sigamos entonces con lo que sigue del capítulo 9. Vamos a leer capítulo 9, que viene del versículo 1 al 9. No lo tengo completo, entonces hay un punto en que probablemente tenga que parar, o si seguimos es 100 diapositivas. Dice en el capítulo 9, del 1 al 9: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar los hombres durante 5 meses.
y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en la visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, la quinta trompeta también empieza con una estrella que cae del cielo, ¿cierto? Y después viene esto de que se le da la llave de un abismo, y de ese abismo sale humo, y también salen como salen las langostas esas, y otras como otras cosas de ahí, ¿cierto? Estos dibujos que les estoy mostrando aquí de gente imaginándose pues cómo sería eso de abrir ese abismo y que salgan esas langostas y esas cosas. Y estas fotos son de cómo es en la vida real cuando ocurre esto de las langostas. Eso en África hasta el día de hoy todavía ocurre, y causa hambrunas y mata gente, y es muy grave, y uno pensaría que hoy con insecticidas, con helicópteros o algo podrían parar eso, con haciendo aspersión de veneno o algo, pero no pueden. Eso todavía ocurre y todavía es un gran problema. Y se cubren así el campo de esas langostas y se comen todo lo que encuentran. Eso es una fuerza destructora. Y entonces estos son gente imaginándose cómo son esas langostas atormentando a la gente, y este que está aquí arriba es el que dice ahí que se llama Apolión, que es el que como que los comanda, ¿cierto? Y esto es gente que, como describen cómo son las langostas, entonces las han pintado así. Las han pintado así con la cara de mujer, con la cara de hombre, y los dientes de león y el pelo de mujer y las alas de libélula, y la cola de escorpión, ¿cierto? Y la corona dorada, todos tienen la corona dorada. Y hay gente que pues yo no creo eso, pero se los voy a poner porque me pareció chistoso, que creen que eso representa un helicóptero. Que dicen que porque a los helicópteros le pintan una boca, entonces son los dientes del león, y como adentro va gente, esa es la cara de hombre, y que las alas que suenan como muchos caballos son las aspas del helicóptero, que esta es la corona de oro, y que esta es la cola del escorpión, y que esta es la armadura esa de hierro. Pues a mí me pareció chistoso, por eso lo puse ahí. Pues yo, Piporio, perdón la interrupción, pues yo Sí, me puse a pensar, si vamos a hacer un símil así, me parece mejor como drones, como drones, ¿cierto? Sí, sí, pues claro, porque podrían ser. son muchos, Pues dice que son muchos, claro, son como y pues una el langosta. destructor vendría siendo obviamente Mark Zuckerberg, ¿no? Pues sí, no, por eso digo yo, lo importante de eso no, yo lo puse porque me pareció pues interesante o chistoso que alguien viera en eso, y lo puse ahí, pero pues realmente la plaga es de eso, y esto es el otras personas que se imaginan a eso que se llama Poleón, que parece como unos dibujos animados japoneses, ¿sí o no? Em, entonces podemos empezar a ver pues cuál es la estrella que cayó del cielo a la tierra, que está en el versículo 1. Entonces habíamos visto antes que hay una estrella que cae, pero las primeras son como algo físico, ¿cierto? Como yo decía, como de pronto un meteorito o algo que está pasando, pero esta estrella es más una cosa espiritual.
puede ser como un ángel, o hay gente que lo interpreta que es Satanás. La estrella esa que está cayendo en ese momento es Satanás. En Isaías 14:12 dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. A Satanás hay gente que lo ve así, como que es como cuando cayó una estrella, cuando él cayó del cielo, fue como una estrella caída, ¿cierto? Y dice, y que se le dio las llaves del pozo del abismo. Entonces, el abismo puede corresponder a una concepción que tenían ellos de un lugar subterráneo donde habitaban como todas los demonios, ¿cierto? Ese término que está ahí, esa palabra para abismo en griego, ocurre 8 veces en el Nuevo Testamento. De esas 8, 7 veces son en el Apocalipsis, y hay solo una que está fuera del Apocalipsis, y es esta, que está en Lucas 8, del 26 al 31, que dice, es bien largo, y nos quedan 4 minutos. Bueno, lo voy a leer. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que están en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a él a la tierra, y está hablando de Jesús, vino se encuentra un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no nos atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Entonces esos demonios le están diciendo a Jesús: no nos envíes al abismo. Y esa palabra que hay para abismo es la misma palabra que acabamos de leer, de que se abren las llaves del abismo. O sea, se abre ese sitio donde, por ejemplo, estos demonios están diciendo a Jesús: no nos envía allá. Aquí en el final está diciendo ese sitio lo abre el que representa esa imagen. Entonces, pues yo creo que ahora sí terminemos ahí. Y si alguien, por favor, pues puede ayudarnos terminando con una oración. O si hay preguntas sobre eso que empezamos a ver de capítulo 9, no sé. Capítulo 9 también tiene esto de la relación con las plagas de Egipto, ¿no? Porque ustedes ven, la plaga la relacionan con langostas, y en Éxodo, aquí todavía no había puesto el pasaje, pero en Éxodo también hay una parte de las langostas. Es las langostas las que atacan a Egipto, y se comen todo lo que han sembrado y eso. Entonces todas las trompetas uno las tiene que interpretar, o pues no las tiene, las puede interpretar, como esa parte que lo de Egipto era una sombra de esto que va a pasar al final del Éxodo, de su pueblo, del pueblo de Dios saliendo de Egipto, que representa el pecado y el mundo y todas esas cosas. Entonces, no sé, alguna pregunta o algo ahí, o podemos terminar con una oración. Entonces, ¿quién se le mide a terminar, a ayudarnos terminando con una oración? Rojas, hágale. Yo ya hablé, muchacho. Hágale, Andrew, hágale usted. Bueno, pues, vamos a inclinar nuestro rostro entonces. Padre Santo, venimos a ti, Señor, muy agradecidos por este día que nos regalas, por tan hermosas bendiciones que encontramos en tu palabra, Señor, cosas que nos hacen pensar en el futuro, en las cosas que tú tienes para nosotros, pero sabemos que a nosotros nada de las cosas malas nos suceden, porque tú eres nuestro Dios y para nosotros solo tienes cosa buena y bendición.
Te pedimos por todos los que están enfermos en este momento, que los bendigas, que los restaures, Señor, por los que están sufriendo la pérdida de seres queridos, que los consueles, Señor, y que en lo que nos puedas utilizar como herramientas para ser un apoyo o ser una mano que traiga bendición y alegría a alguien, que así lo hagamos, que seamos buenos siervos tuyos en tu servicio. Te agradecemos por estas clases, te agradecemos por los servicios que tenemos el domingo, te agradecemos por tu iglesia a través del mundo, que no importa dónde vayamos, siempre que encontramos hermanos que nos aman incondicionalmente, y te pedimos que nos mantengas protegidos por tu poderosa mano hasta la siguiente vez que nos reunamos, y que sigas con nosotros hasta el día que estemos contigo en el cielo, Padre Santo. Te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.